Bienvenidos a un nuevo capítulo del 30 Te Escucha por las pantallas del Canal de la Gente, capítulo de martes 27 de abril del año 2021 de nuestro espacio que habitualmente emitimos por las pantallas del 30 para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares, por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, empresas con sentido de pertenencia, con sentido regional, y también con la colaboración de TV Cable Santa Bárbara para las comunas de Hierbas Buenas. Podríamos calificarlo de este modo, en un día que no ha sido fácil en el Palacio de la Moneda, de acuerdo a una serie de sucesos que se han determinado con el paso de las horas. Podríamos decir incluso que el presidente Piñera perdió a lo Piñera de forma contundente, abrumadora, lapidaria, irremediable y tal vez hasta insostenible, considerando también que el presidente muchas veces abusa de los adjetivos al momento de calificar algún acontecimiento. En las últimas horas el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el proyecto presentado por el gobierno para frenar el tercer retiro de los fondos previsionales, en un certero golpe a lo que parecía ser una idea clara que buscaba evitar que el proyecto presentado por los parlamentarios, presentado por el Congreso y que nosotros estuvimos transmitiendo prácticamente minuto a minuto aquí en nuestro programa, finalmente no llegue a la población. Y esa situación provocó incluso que el pasado domingo el gobierno levantara su propia propuesta de tercer retiro de fondos previsionales. No sabemos, y no sé si lo vayamos a saber en algún momento, si luego de este tercer retiro presentado por el Congreso hubiese existido una propuesta así por parte del gobierno. Todo parece indicar de que fue una medida 100% reactiva a propósito del duro, entre comillas, golpe asestado por los parlamentarios, incluso del propio sector político que representa el presidente de la República, la derecha chilena. Sin embargo, en este preciso momento, incluso está siendo persuadido por los candidatos a la presidencia de su grupo, Mario Desbordes, ex ministro de Defensa y expresidente del Partido de Renovación Nacional, y por el actual alcalde de la comuna de Las Condes y que es uno de los favoritos de la derecha para ser candidato a la presidencia de la UDI, Joaquín Lavín, quienes lo están conminando a aceptar la propuesta y firmar el documento que está en la mesa del presidente de la República y donde solamente falta la firma para que se promulgue en ley de la República el tercer retiro de los fondos previsionales aprobado por el Parlamento luego de 3 trámites legislativos. Sin embargo, hay un último camino que podría tomar el presidente y es el veto presidencial. ¿Esto qué significa? Que él decida qué va a pasar más a futuro. Pero contextualicemos en orden correlativo de los hechos. En las últimas horas, particularmente hoy al mediodía, el Tribunal Constitucional dio a conocer que no acogió a trámite y declaró inadmisible el requerimiento del gobierno que buscaba bloquear el proyecto de ley que permite a los ciudadanos retirar de manera anticipada un 10% de sus ahorros previsionales. Iniciativa impulsada por la oposición que fue despachada del Congreso con una abrumadora mayoría el viernes pasado por 119 votos a favor. El recurso se cayó por 7 votos en contra de los ministros Rodrigo Pica, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez, María Pía Silva, Juan José Romero, Gonzalo García e Iván Aróstica, y 3 a favor de los ministros Miguel Ángel Fernández, Cristian Letelier y María Luisa Abraham, presidenta del órgano. Como el Tribunal Constitucional rechazó el recurso, la vigencia del retiro depende ahora nada más y nada menos que de un solo hombre, del presidente Sebastián Piñera, cuya promulgación está en sus manos, aunque tiene el poder del veto. ¿Qué es el veto? Ya lo explicaremos. Bajo el argumento de que el giro es inconstitucional porque hipoteca el futuro de los chilenos y dejaría sin fondos de pensiones a casi 5 de los 11 millones de afiliados al sistema, La Moneda acudió hace una semana al Tribunal Constitucional para bloquear este tercer retiro. La decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional, TC, derivó en protestas sociales y una evidente tensión política en la última semana, mientras que la popularidad del presidente Piñera, el presidente de las encuestas, volvió a caer al suelo y llegó a su nivel más bajo. La iniciativa despachada desde el Congreso inició su trámite legislativo el 24 de marzo sobre la base de 5 mociones de diputados, tanto de oposición como del oficialismo, que perseguían el mismo fin.
Su mecanismo es el de una reforma constitucional transitoria que ya se usó para concretar el primer retiro del 10% a mediados del año pasado, pero que en el caso del segundo el gobierno impugnó con éxito en diciembre en el Tribunal Constitucional y que finalmente fue reemplazado por un proyecto del oficialismo. Previo a la sesión de hoy, el ministro Iván Aróstica había adelantado esta mañana en una serie de programas matinales que todos los integrantes del tribunal podrían tener un voto distinto sobre el proyecto del tercer retiro. Dijo: han ocurrido cosas nuevas entre el 30 de diciembre y hoy. Todos podrían tener un voto distinto. Hay muchos antecedentes que considerar, afirmó el expresidente del Tribunal Constitucional, sobre las diferencias con la inconstitucionalidad que declaró el organismo en el segundo giro de ahorros. En la víspera del análisis del Tribunal Constitucional, Piñera dio a conocer el domingo que el gobierno presentaría ante el Congreso, cosa que hizo anoche, un nuevo proyecto con el fin de permitir un tercer retiro de fondos previsionales como alternativa al impulsado por la oposición y que ya está listo para ser promulgado. La propuesta fue anunciada tras una serie de reuniones del fin de semana, la más importante el domingo, en la que estuvo flanqueado por el comité político, dirigentes de Chile Vamos, jefes de bancada e incluso abanderados presidenciales, con excepción de Evópoli, que se restó por considerar que el tema se ha llevado transversalmente en base a cálculos electorales. La alternativa del Ejecutivo, que establece una fórmula para el reintegro de los fondos, un bono saldo cero y un anticipo con cargo fiscal para rentas vitalicias, fue ingresada ayer a la Cámara de Diputados y Diputadas con discusión inmediata. Según el mandatario, esta propuesta, la que él presentó, soluciona muchos de los problemas de la reforma transitoria de los parlamentarios. Ahora, el Pleno del Tribunal Constitucional, TC, rechazó el requerimiento contra el tercer retiro del 10% aprobado por el Congreso, presentado por el gobierno por 7 votos contra 3. El ministro Iván Aróstica había dejado abierta la puerta a un posible rechazo del requerimiento, donde aseguró que todos los ministros podrían tener un voto distinto. Los que votaron por no acoger la tramitación, es decir, en contra de la propuesta del gobierno, fueron los ministros Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vázquez Márquez, María Pía Silva Gallinato y Rodrigo Pica Flores. Mientras que los que votaron a favor de acoger la tramitación del gobierno, se alinearon con el gobierno, fueron los ministros Cristian Letelier Aguilar, Miguel Ángel Fernández González y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham Barril. El tercer retiro, que superó el escollo del Tribunal Constitucional, fue despachado del Congreso con una frase que fija la excepcionalidad para el giro de los ahorros, sin perjuicio del artículo de la Constitución que establece que el presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social. Fue agregada en el primer trámite en la Cámara Baja como una forma de intentar sortear el análisis en el Tribunal Constitucional. El monto máximo del retiro será equivalente a 150 unidades de fomento, 4.400.000 pesos, mientras que el mínimo de 35 UF o un poco más de 1 millón, tal como en los 2 retiros anteriores. En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a las mencionadas 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. El plazo para solicitar el retiro también será de 365 días una vez publicada esta reforma, siempre y cuando la firme el presidente. En el mismo periodo, los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la compañía de seguros respectiva para cubrir el pago de sus pensiones con un tope máximo de 150 UF, establece el texto presentado por el Poder Legislativo. La idea del gobierno, no superar las 100 unidades de fomento de la reserva técnica, lo que equivale a aproximadamente 2.900.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa en este preciso minuto? ¿Qué es lo que está pasando ahora en la moneda? Los precandidatos presidenciales de Chile Vamos, Joaquín Lavín y Mario Desbordes, emplazaron al gobierno a aprobar de manera inmediata el proyecto del tercer retiro de fondos de pensiones, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inadmisible el requerimiento que buscaba bloquear la iniciativa. Lavín, por su parte, remarcó que el gobierno tiene que promulgar al tiro, ya, el proyecto del retiro, y señaló que se tiene que hacer un proyecto aparte, cortito, rápido y urgente, para darle una solución ahora a los 3 millones de personas que no tienen nada que retirar. El pasado domingo, Lavín, como candidato presidencial de Chile Vamos, estuvo en La Moneda acompañando al presidente Sebastián Piñera en el anuncio de un proyecto propio para un tercer retiro del 10% de las AFP.
La vigencia del retiro impulsado por los parlamentarios tras el rechazo del Tribunal Constitucional depende ahora de la promulgación por parte del presidente Piñera, que tiene poder de veto. En la misma línea, el candidato presidencial de Renovación Nacional y del PRI, Partido Regionalista Independiente, Mario Desbordes, o Debord, como dicen los franceses, indicó que su partido varias veces señaló que el gobierno corría un tremendo riesgo, llevando esto al Tribunal Constitucional, porque era aún muy probable que sufriera una derrota, y así pasó. Esta derrota acaba de ocurrir hoy y por lo tanto lo que corresponde ahora es promulgar el proyecto que se aprobó en el Congreso. Ojalá incorporar, ya sea en este proyecto, avanzando en el voto, aquellos factores positivos que tiene el proyecto del gobierno para el tercer retiro, puntualizó. Entre estos puntos, Desbordes destacó que la ayuda a aquellas personas que ya no tienen fondos en sus cuentas de capitalización individual, por ejemplo, la ayuda estatal para reponer los fondos de pensiones de aquellas personas que han retirado dineros y que por lo tanto verán afectadas sus jubilaciones a futuro. Además señaló que ojalá lleguemos pronto a un consenso para tener un retiro de fondos de pensiones, que vaya un alivio de miles de familias que no van a tener ayuda con los proyectos ya anunciados y que la gente pueda tener certeza de lo que va a pasar. Desbordes llama al gobierno a promulgar y avanzar en aquellos aspectos positivos de su proyecto que no estaban contemplados en el proyecto, que hoy está más vigente que nunca y que fue aprobado en el Congreso la semana pasada, sentenció. Por su parte, la también precandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, aseguró que lo único que cabe es promulgar el proyecto que fue aprobado en el Congreso hoy mismo, sin intentos de mejoras o cambios, dado que va a ser visto como una obstrucción. Sé que hay intentos, por ejemplo, de mejorarlo e incorporar los 200.000 pesos para los 3 millones de personas que ya no tienen saldo, pero yo creo que eso se debiera tener en una oportunidad futura. La verdad es que en este momento, por muy bien intencionada que esté, cualquier intento de mejorar ese proyecto, de corregirlo, va a ser visto como un obstáculo, como una obstrucción, detalló la todavía alcaldesa de Providencia. En tanto, el timonel de la democracia cristiana, Fuad Chahín, aseguró que el Tribunal Constitucional fue muy claro en su decisión de declarar inadmisible el requerimiento del presidente de la República y solicitó que el proyecto sea aprobado a la brevedad. Nosotros le hacemos un llamado a que se deje de buscar dilación y que de una vez por todas promulgue esta reforma constitucional para quienes lo necesitan y que puedan hacer el retiro de sus fondos de las AFP, que puedan usar este 10%, afirmó el líder de la democracia cristiana. También afirmó que paralelamente podemos discutir un proyecto complementario para poder entregar este bono de 200.000 pesos, no a las cuentas de las AFP, sino que directamente a aquellas familias que se han quedado sin ahorro y que por lo tanto no tienen para poder retirar su 10%. Esa es nuestra invitación. La gente no puede seguir esperando. Basta de porfía, presidente. Basta de tosudez, presidente. Promulgue la reforma constitucional, que la gente pueda retirar su 10% ahora, y paralelamente discutimos un proyecto para entregarles directamente el bono de los 200.000 pesos a quienes no tienen fondos, puntualizó el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Hemos hablado bastante sobre este movimiento telúrico que se ha vivido dentro del Palacio de la Moneda, pero igualmente hay una alternativa a la que podría recurrir el presidente y que podría desencadenar una serie de molestias dentro de la sociedad civil. El Tribunal Constitucional votó por no acoger el trámite de requerimiento que impuso el presidente Piñera para frenar el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales de las AFP que despachó al Congreso. Al respecto surgió la duda sobre cuál será el camino que tomará el Ejecutivo sobre la iniciativa. Y hay dos alternativas, no más. El camino izquierdo, promulgar la iniciativa que despachó el Congreso. Y el camino derecho, a aplicar un veto presidencial con el cual se le podría realizar modificaciones al proyecto. ¿Qué es un veto presidencial? Preguntará usted, señora, usted caballero en su casa. El veto presidencial es una atribución del presidente de la República para sancionar un proyecto de ley, ya sea con el rechazo o modificación de algún aspecto de la norma, el cual ejerce una vez que cumplió su trámite en el Congreso, pero en la etapa previa a la promulgación, que es lo que pasa en este momento con el documento firmado por los parlamentarios, pero que no tiene la millonaria de su excelencia. Al respecto, la Constitución Política detalla que si el presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días. En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo.
Si las dos cámaras aprobaran las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente para su promulgación. Si las dos cámaras desecharen todas o alguna de las observaciones hechas por el presidente e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al presidente para su promulgación. En la práctica, según el Senado, el veto presidencial somete nuevamente a discusión legislativa una materia de ley, o sea, la vuelta seguiría siendo larga. Por lo tanto, no se refiere a un veto absoluto. Si el presidente rechazara un proyecto por completo, ambas cámaras, el Senado y diputados, podrían insistir en la aprobación del mismo, con el acuerdo de los 2/3 de los diputados y senadores, provocando una nueva guerra entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los tipos de veto a los cuales puede recurrir el presidente Sebastián Piñera si es que llegase a recurrir algún veto? En este momento ha sometido a una reunión de urgencia a su gabinete político para analizar los pasos a seguir. Está completamente solo políticamente hablando el presidente Piñera. Veto aditivo, que es agregar un artículo o capítulo a la ley. Veto sustitutivo, reemplazar una frase o artículo del proyecto. Y el veto supresivo, que elimina parte del proyecto de ley. Veto aditivo, agregar un artículo o capítulo a la ley, que podría ser el de los 200.000 pesos para aquellas personas, que son 3 millones, que ya no tienen fondos previsionales que retirar, y que era parte, obviamente, del proyecto anunciado el domingo por el presidente. Veto sustitutivo, reemplazar una frase o artículo del proyecto y efectuar el propio presidente una propuesta para mejorar el proyecto que ya está listo para su firma y ser promulgado en cuestión de horas. Y el veto supresivo, y quizá más peligroso, que es eliminar parte del proyecto de ley y tal vez reemplazarlo por aquel que anunció y presentó ante la opinión pública. Esa es más o menos la situación que está ocurriendo en este preciso momento y que tiene de cabeza a los ministros, a los subsecretarios y al propio presidente de la República, luego de que la carta jugada ante el Tribunal Constitucional resultara terminando en una suerte de boomerang para el propio mandatario. Creyó que era seguro, sin embargo, finalmente el Tribunal Constitucional, por 7 votos contra 3, declaró inadmisible el recurso para frenar el tercer retiro de los fondos previsionales. Hoy la situación es de una tensa calma, como se dice periodísticamente, dentro del Palacio de Gobierno. En este preciso instante, el presidente de la República está sosteniendo una reunión de urgencia con su gabinete político a objeto de determinar los pasos a seguir. Y tal como se lo explicábamos latamente, tiene dos caminos. Uno, que es firmar y promulgar el proyecto de ley que fue ampliamente aprobado en sus 3 trámites legislativos por la Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado, o, en su defecto, presentar un veto para agregar, modificar o eliminar articulado y proponer además algunas ideas, que en este caso podrían ser semejantes a la del proyecto presentado como reforma constitucional el domingo por la noche, tal como lo vemos aquí en imágenes por gentileza del canal 24 Horas. La situación es compleja para el presidente y genera alta tensión, ya que varios sectores productivos y laborales, como la Unión Portuaria, el Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Funcionarios de la Salud de Chile y otros organismos independientes están pensando seriamente en plegarse a paro nacional dentro de las próximas horas si es que el presidente de la República no entrega una respuesta clara, contundente y precisa respecto del destino de los fondos previsionales de las personas que han echado mano una vez más a estos ahorros a objeto de enfrentar la complicada situación que viven producto de la emergencia sanitaria del coronavirus y que se ha prolongado, al menos en Chile, por los últimos 420 días. Es noticia en desarrollo. El presidente recibió el rechazo del Tribunal Constitucional, su última carta, efecto boomerang, y que finalmente no le resultó, razón por la cual se ha quedado sin apoyo político, se ha quedado sin apoyo del Tribunal Constitucional, y es en ese instante que se ve la necesidad de refugiarse únicamente en sus propios ministros para pensar muy detalladamente qué hacer para salir de este escollo, tanto políticamente hablando
como en su defecto en la imagen que proyecte ante la opinión pública. Porque, qué duda cabe, si se presenta algún veto, esto podría demorar la discusión por el tercer retiro y agitar todavía más las aguas ya trémulas de la sociedad chilena. Las 4:27, hacemos el 30 Te Escucha por las pantallas del canal de la gente. Y vamos a continuar con un tema de bastante interés para la opinión pública y es que quizás también convoca a la gente. Hoy por hoy se ha sabido que hay algunas comunas del territorio nacional que avanzarán a la fase 2 o de transición dentro de las próximas horas. En el caso específico de la región del Maule, Talca y Maule, sin ir más lejos, dos comunas que en su conjunto concentran más de 300.000 habitantes, de 1.200.000 que habitan en nuestro territorio regional. Es decir, el 25% del Maule saldrá de confinamiento a partir de este jueves, a partir de las 5 de la mañana. Y esto ha significado que nuevamente vuelva a la carga el ministro de Educación, Raúl Figueroa, asegurando que sí están las condiciones dadas para retomar las clases presenciales en los diferentes establecimientos educacionales distribuidos en estas comunas, desde la fase 2 hacia adelante. Contrario a lo que dice el Colegio de Profesores, que indica que no se van a exponer a potenciales contagios, y contrario a lo que sugiere el Comité de Expertos del Ministerio de Salud, como asimismo también asesores, especialistas y estudiosos de la materia sanitaria, quienes consideran criterioso que las clases vuelvan a las aulas de forma presencial solo a partir de la fase 3 o de preparación. Fase 3 o de preparación que en el caso del Maule solo tienen dos comunas, Curepto y Pencahue. Enfrentamos la fase más crítica de la pandemia con una serie de contagios que no descienden. Solamente 23 camas críticas quedan disponibles en la red asistencial de la región del Maule, 8 camas UCI y 15 camas UTI. El jueves avanzan a la fase 2 o de transición las comunas de Talca y de Maule, que en su conjunto congregan cerca de 300.000 habitantes. Los alcaldes de los municipios que son sostenedores de los establecimientos municipales ya han asegurado a través de los departamentos de Administración de Educación Municipal que las clases presenciales no volverán y solamente quedará a criterio de los sostenedores de colegios particulares y particulares subvencionados determinar, en acuerdo con los comités educativos, si conviene o no que vuelvan las clases. Previo a este retorno, se conocieron casos de contagio por COVID-19 en algunas comunidades educativas, tanto dentro como fuera. Como asimismo también conocimos con profunda tristeza el síndrome inflamatorio multisistémico PIMS, que ha provocado la muerte de al menos 2 menores en el territorio nacional, una de las cuales era oriunda de la comuna de San Javier de Loncomilla, es decir, un niño o niña que ha tomado contacto con algún paciente que ha tenido o ha sido contacto estrecho por COVID-19 y desarrollan una enfermedad paralela que finalmente les causa la muerte. Lo que ha sembrado el temor de los apoderados de enviar a los niños a clases, al colegio. ¿Considera usted seguro volver a clases en fase 2, pese a la insistencia del ministro de Educación, Raúl Figueroa, sobre retornar sí o sí a las clases para no interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es mucho más seguro de modo presencial? El domingo, sin ir más lejos, en el diario La Tercera, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo que están las condiciones dadas. Cada establecimiento educacional público del país cuenta con kits sanitarios y elementos que permiten garantizar el aislamiento. La pregunta es, ¿cómo le podemos enseñar el aislamiento a niños de prekinder, kinder o enseñanza básica? ¿Y cómo podemos explicar el aislamiento también para jóvenes que lo único que quieren es reencontrarse con sus compañeros, sobre todo aquellos que se encuentran en cuarto año de enseñanza media, en el último año de su proceso educativo? ¿Cómo evitar exponer a los padres y apoderados? ¿Cómo evitar exponer a los alumnos y a las alumnas? ¿Cómo evitar exponer a los profesores y a las profesoras? ¿Cómo evitar exponer a los asistentes de la educación? ¿Cómo evitar exponer a los auxiliares de servicio? ¿Cómo evitar exponer a los transportistas escolares? ¿Cómo evitar exponer a las personas que venden productos o entregan servicios en los casinos de los propios establecimientos educacionales? ¿Cómo evitar exponer a la gente que viaja en el transporte público? ¿Cómo evitar exponer a los pasajeros del transporte público? ¿Cómo evitar exponer a la gente? Esa es la pregunta clave. Por lo mismo, volvemos a formular una pregunta ante lo que nos llama profundamente la atención.
la propuesta sostenida y persistente, por no decir tosuda, del ministro de Educación Raúl Figueroa de volver sí o sí a clases presenciales en aquellas comunas que están en fase 2 o de transición, considerando lo que va a ocurrir con Talca y con Maule, y esperemos muy pronto con la comuna de San Javier, con Villa Alegre, con Linares y con Hierbas Buenas, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas así lo permitan. Usted, señora, usted, señor, que es padre, que es madre, usted que es alumno, usted que es profesor o profesora, opine y participe con nosotros en lo que queda de programa. 73-256-1630 es nuestro teléfono. 256-1630 es nuestro teléfono. 73-256-1630. Y también puede opinar en nuestra fanpage en facebook.com/canal 30 oficial. Facebook.com/canal 30 oficial. ¿Es seguro volver a clases en fase 2? Queremos invitarle a participar y opinar con nosotros. Antes de seguir con el programa, queremos hacerle una muy cordial invitación. Ya que estamos enfrentando un periodo de confinamiento bastante extendido y donde prácticamente todas nuestras actividades debemos hacerlas desde casa, debemos contar con equipamiento de calidad y estabilidad. Mire el siguiente dato y le invitamos a tomar apunte. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que llevan más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi, garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Javier y Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás. Pertenecer tiene sus beneficios. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule tienen una gran sorpresa para ti y tu bolsillo. Si eres abonado, ya formas parte de la comunidad y puedes acceder a una serie de descuentos en comercios asociados de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Y eso no es todo, porque tú como comerciante también puedes optar a beneficios y publicidad en televisión. Encuentra nuestro sello en los diferentes comercios y ya tendrás un descuento por tu compra. La comunidad ha llegado para hacerte más fácil la vida. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. 20 años creciendo juntos. En Multicom Maule sabemos que el deporte es importante para nuestro desarrollo y salud. Es por eso que nos hemos destacado por realizar actividades para fomentar el deporte, tales como el Mundialito Día del Niño, la Copa de la Mujer y Maule Corre, por lo cual aceptamos el compromiso de acompañar al Club de Rugby Linares, apoyando a sus jugadores y jugadoras en sus diferentes categorías, con la indumentaria completa para prácticas deportivas. De este modo seguirán poniendo en alto el nombre de la ciudad de Linares en cada una de sus presentaciones. Multicom Maule, 21 años creciendo juntos. Desde el corazón de Hierbas Buenas nace TV Cable Santa Bárbara, una empresa local la cual busca llevar un servicio especializado hasta su hogar. Contamos con internet y TV Cable para que te puedas conectar con el mundo. Estamos ubicados en José Miguel Carrera sin número al costado oriente de la Plaza de Armas. TV Cable Santa Bárbara, por y para el progreso de Hierbas Buenas. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, además de llevar a tu hogar el mejor servicio de internet y televisión, traen el timbre inteligente, un producto para la seguridad de tu hogar. Instala la aplicación en tu celular y podrás saber qué pasa a tu alrededor. Podrás ver quién llama a tu puerta y también dejar grabando durante la noche, ya que posee visión nocturna. Cuida de tu casa y de la seguridad de tu familia con el nuevo timbre inteligente. Ven a conocerlo en nuestras sucursales. Multicom Maule y TV Cable Loncomilla, 20 años pensando en ti.
Atención abonados de TV Cable Loncomilla. Para su comodidad y prevención puede pagar a través de transferencia electrónica. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. En tu banco ingresa los datos de TV Cable Loncomilla, RUT 96 887 831, cuenta corriente 29 971-5 del Banco Santander. Recuerde enviar su comprobante al correo callcenter1@loncomillatv.cl. Si usted realiza la cancelación de otra persona, le recomendamos indicar a nombre de quien realizó el pago. Así nos cuidamos todos. TV Cable Loncomilla, 20 años dando más que los demás. Multicom Maule trae en exclusiva para sus abonados Velociraptor. Con este nuevo dispositivo, tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de Multicom Maule. 21 años dando más que los demás. El día está movido, bastante información, y acaba de hablar la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que hizo un llamado al gobierno en representación de la oposición a promulgar de inmediato el tercer retiro de fondos previsionales que fue aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados en sus 3 trámites legislativos de la semana pasada. La parlamentaria explicó en representación de las 24 senadoras y senadores de la oposición que la resolución del día de hoy del Tribunal Constitucional establece que el Gobierno Nacional y su Congreso particularmente desarrollaron las tareas en regla. El Congreso Nacional nunca vulneró la Constitución y que la decisión del Tribunal Constitucional restituye el apego irrestricto a la institucionalidad del Congreso Nacional. La senadora hizo un llamado al gobierno a que termine de una vez con la disputa de poderes e insistieron en que el gobierno debe promulgar ahora, de inmediato, el proyecto de tercer retiro aprobado en el Congreso. Proboste puntualizó: llamamos a todas las fuerzas políticas a que dejemos de lado esta cultura del sálvese quien pueda en cada uno de los ahorros individuales. No es el camino que le sirve a las personas. En el contexto de que todo dependerá de la decisión final del presidente, la senadora hizo un llamado para que defina si quiere seguir avanzando en un cuarto retiro o enfocarse de verdad para buscar mecanismos que permitan una mayor recaudación para quienes hoy lo están pasando mal y menos plata tienen. Por eso finalizó señalando que esperan que el presidente promulgue con prontitud y celeridad el proyecto de tercer retiro y que no extienda la agonía, la angustia, la falta de claridad y certeza para las familias del país. Siguen levantándose voces en contra de la actitud del presidente de la República, Sebastián Piñera, y donde evidentemente también hay bastante nerviosismo respecto de lo que eventualmente venga dentro de las próximas horas acerca de esta decisión que está en las manos del presidente, firmar el proyecto del retiro del 10% ahora o en su defecto vetarlo. Y ese veto significaría extender la discusión por otros 30 días, extendiendo todavía las dificultades y problemas que enfrenta la población de nuestro país. Vamos a adentrarnos en la situación de los contagios por COVID-19 conocidos durante las últimas horas en la región del Maule, invitándoles a interactuar y participar con nosotros en el 732561630 para que opine y comente con nuestro programa sobre la situación país que está pasando, como asimismo, ¿por qué no?, respecto de la pregunta de este día, ¿considera que es prudente volver a clases desde la fase 2? Esto ante la insistencia del ministro de Educación, Raúl Figueroa, que da por hecho que los colegios cuentan con las condiciones para retomarse las clases de forma presencial, con los alumnos y las alumnas en el aula. Sin embargo, la realidad, de acuerdo a lo que hemos podido constatar, es bastante distinta. Está diametralmente opuesta a lo que cree el ministro. Nada personal, pero básicamente es cosa de ir midiendo la temperatura, observando cómo los contagios aumentan cada día y donde no hay seguridad para uno en salir a la calle, ni siquiera para ir a trabajar, y cuesta un poco entender que un ministro de Estado sostenga desde su púlpito que efectivamente están las condiciones dadas
cuando la gente se está muriendo todos los días por coronavirus. Pero bueno, son miradas, son reflexiones, él es la autoridad educativa y nosotros debemos comprender, pero no pasar a llevar la voluntad de las personas. Considera que es pertinente regresar a clases de forma presencial desde la fase 2 o de transición, entendiendo además que Talca y Maule avanzarán este jueves, pasado mañana, a esta etapa, lo que va a significar el desconfinamiento del 25% de la población maulina, considerando que Talca es la capital regional con cerca de 250.000 habitantes y que la comuna de Maule, dentro de sus 4 sectores, congregan un total de 60.000 personas, 310.000 habitantes que podrán retomar sus actividades con relativa normalidad, pero con una serie de distintas miradas y medidas un poco más estrictas en lo que significa justamente la fase 2, que vamos a ir profundizando con el paso de las horas. Vamos a retomar nuestra lectura diaria de los hechos vinculados a los contagios. 420 casos nuevos, 69.318 personas se han contagiado en la región del Maule durante estos 420 días de emergencia sanitaria. Así se desglosan los nuevos casos comuna por comuna. Y es nuevamente Curicó la que presenta un disparo en términos de cifras. De acuerdo a la estadística informada por el Ministerio de Salud, hubo 106 casos nuevos en la comuna de Curicó, 48 en Linares, 33 en Talca, 30 en Longaví, 29 en San Clemente, 29 en Parral, 21 en la comuna de Molina, 15 en San Javier, 14 en Constitución, 14 en Colbún, 10 en Villa Alegre, 8 en Sagrada Familia, 7 en Romeral, 6 en Maule, 5 en Chanco, 5 en Hierbas Buenas, 5 en Río Claro, 4 en Gualañé, 4 en Retiro, 4 en Peyúgue, 4 en Pencahue, 3 en la comuna de Teno, 3 en Empedrado, 3 provenientes de Chillán Viejo, en la región del Ñuble, 3 de San Rafael, 3 de Cauquenes, 2 de Pelarco, 1 de Licantén y 1 de Rauco. Reiteramos, 420 casos nuevos de contagio, que son los representativos del sábado y que son consolidados y divulgados con un desfase de 3 días por el Ministerio de Salud. 106 casos nuevos fueron determinados en Curicó, 48 en Linares, 33 en Talca, 30 en Longaví, 29 en San Clemente, 29 en Parral, 21 en Molina, 15 en San Javier, 14 en Constitución, 14 en Colbún, 10 en Villa Alegre, 8 en Sagrada Familia, 7 en Romeral, 6 en Maule, 5 en Chanco, 5 en Hierbas Buenas, 5 casos nuevos en Río Claro, 4 en Gualañé, 4 en Retiro, 4 en Peyúgue, 4 en Pencahue, 3 en Teno, 3 en Empedrado, 3 en San Rafael, 3 en Cauquenes y 3 pacientes provenientes de Chillán Viejo, región del Ñuble, 2 de Pelarco y 1 localizado en Licantén y otro en la comuna de Rauco. 2 nuevos fallecimientos fueron informados durante las últimas horas, elevando a 1.168 el número de personas muertas por coronavirus en la región del Maule en estos 420 días de emergencia sanitaria. Las residencias sanitarias presentan una capacidad de ocupación que llega al 88,2% y en las últimas horas la Seremi de Salud, Marlene Durán, presentó al establecimiento Uruchables Club como un nuevo recinto destinado como residencia sanitaria, donde a la fecha hay más de 20 personas en aislamiento. Tema que, por cierto, profundizaremos esta noche en la edición central de Voz Regional. De los 420 casos nuevos informados por el Ministerio de Salud en el Maule, 287 presentaron síntomas, 129 son asintomáticos, 4 fueron reportados por laboratorio y 61 localizados a través del método de antígeno. 420 contagios que elevan a 69.318 personas las contagiadas en estos 420 días de pandemia, de las cuales 64.425 han logrado recuperarse, 2.699 han sido localizadas a través de antígeno, 40 se han vuelto a contagiar, 40 maulinos y maulinas han vuelto a tener coronavirus, 3.705 personas se encuentran con el agente viral importado activo en su organismo y 1.168 han perdido la vida. En materia de casos activos por comuna,
Vamos a comentarles que en Curicó la tasa de casos de contagio que todavía luchan por su vida es la siguiente: 763 personas. En Linares, 358. En Talca, 329 pacientes. En Constitución, 266. En Molina, 247. En Parral, 187. En Longaví, 184. En Teno, 145 activos. En San Javier, 141 activos. En San Clemente, 135. En la comuna de Maule, 104 casos activos. En Colbún, 90 casos activos. En Cauquenes, 81 casos activos. En Romeral, 72 casos activos. En Río Claro, 72 casos activos. En la comuna de Retiro, 69 casos activos. En Rauco, 66 casos activos. En Sagrada Familia, 61. En Hierbas Buenas, 60. En Pelarco, 50 activos. En San Rafael, 42. En Pencahue son 30 los activos. En Peyúgue son 27. En Villa Alegre son 25 los activos. En Gualañés son 21. En Licantén también son 21 los activos. En Chanco son 14. En Curepto son 10. En Empedrado son 9 y en Bichuquén son 5 los casos activos. Señoras y señores, vamos de inmediato al Palacio de la Moneda. En este preciso momento habla a todo el país el presidente de la República, Sebastián Piñera. Luego del duro revés sostenido por el Tribunal Constitucional, conectamos de inmediato con Palacio. Y así poder incrementar estos ahorros y mejorar las pensiones futuras de todos los trabajadores chilenos. Tercero, liberar de todo impuesto los retiros que afecten al 90% de los cotizantes y aplicar las normas tributarias actuales solamente a las personas que pertenecen al 10% de mayores ingresos. Como país, enfrentamos grandes desafíos: combatir y superar la pandemia del coronavirus, fortalecer la red de protección social, recuperar los empleos perdidos y crear nuevas oportunidades para las pymes. Reactivar nuestra economía y levantar la vista y prepararnos para un mundo post-pandemia, que va a significar grandes desafíos y grandes oportunidades para Chile. En consecuencia, hago un sentido llamado a todos mis compatriotas y muy especialmente a los que tenemos responsabilidades y liderazgos políticos, que más allá de nuestras legítimas diferencias, actuemos con la mayor buena voluntad, recuperemos la capacidad de diálogos y acuerdos y, por sobre todo, unamos nuestras fuerzas para todos juntos superar esta adversidad y construir un mejor futuro para todos nuestros compatriotas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente Sebastián Piñera, también la presencia de los ministros del Comité Político. De esta manera finalizamos esta actividad. Muchas gracias. La decisión del Tribunal Constitucional es una derrota para usted y para su equipo político. ¿Hay algunas consultas de la prensa? Como presidente de la República, juré, igual como lo hicieron los diputados, los senadores y los ministros, al asumir nuestros cargos, respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Y hoy día, respetando ese Estado de Derecho, acatamos y respetamos la decisión del Tribunal Constitucional. Porque estábamos convencidos de que esa reforma podía y debía mejorarse. En los temas que acabo de mencionar, ¿cómo dejar a 3 millones de compatriotas sin poder retirar nada porque no tienen saldos que retirar? ¿Cómo incorporar ahora un mecanismo que permita recuperar los ahorros retirados y, por lo tanto, proteger y mejorar las pensiones futuras? Esas fueron las razones que nos llevaron a presentar nuestro propio proyecto de ley. Lo hicimos de buena fe, con buena voluntad, abriendo siempre los caminos del diálogo y los acuerdos. Pero en la vida hay que saber aceptar las normas y las decisiones del Estado de Derecho cuando uno las comparte y también cuando uno no las comparte.
Presidente, confirma su equipo político. Somos un gobierno y actuamos unidos y con lealtad. Y sabemos que estamos enfrentando tiempos muy difíciles. No somos indiferentes, no somos ciegos, no somos sordos. Pero tenemos un deber que cumplir. Y yo le puedo asegurar a mis compatriotas que vamos a cumplir con nuestro deber haciendo y entregando lo mejor de nosotros mismos, hasta el último día, con un solo norte, con un solo propósito: mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas, y con una preocupación y un compromiso muy especial que nunca olvidamos con los más vulnerables y con nuestra clase media. Muchas gracias. En definitiva, el presidente Sebastián Piñera ha anunciado que promulgará el proyecto del tercer retiro. Adicionalmente informa de otro proyecto que presentará su gobierno en el mismo sentido de la iniciativa que estaba ante el Congreso y que se ha retirado dentro de las próximas horas. Dicho de otra manera, el presidente Piñera promulgará el tercer retiro aprobado por el Congreso y retirará su proyecto anunciado el pasado domingo. Sin embargo, de modo paralelo, va a subsanar una iniciativa que no está contemplada en el texto original, iniciativa que busca en el fondo poder otorgar un incentivo económico a cerca de 3 millones de familias o personas que hoy no tienen fondos que retirar de sus cotizaciones. Luego de su derrota en el Tribunal Constitucional, el presidente Sebastián Piñera anunció hace escasos minutos, tal como lo ha visto aquí por Canal 30, que promulgará hoy mismo la reforma del Congreso que permitirá el tercer retiro del 10% previsional. Tras una reunión con el comité político, el mandatario confirmó en la pantalla de Canal 30 que se ingresará una nueva reforma con el fin de subsanar vacíos en el texto que fue despachado desde el Congreso la semana pasada en un proyecto alternativo, pero que no va a reemplazar el tercer retiro de los fondos previsionales. Reiteramos, es noticia del momento: el presidente de la República, tras su derrota en el Tribunal Constitucional, anunció que promulgará hoy mismo la reforma del Congreso que fue aprobada en 3 trámites legislativos el pasado viernes y que permite el tercer retiro del 10% previsional. Señoras y señores, el 10% de los fondos previsionales será una realidad. El 10% de los fondos previsionales aprobado por el Congreso sí llegará a las personas sin más obstáculos. Carlos, ¿qué piensa de esta medida? Es noticia en desarrollo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Fuerte y claro, Carlos. Sí, bueno, se veía venir por la derrota de Piñera. ¿Qué más podía hacer? Bueno, tenía un último camino. La misma tosudez de siempre. Tenía un último camino, que era el veto presidencial. Finalmente no recurrió a ello, lo que podría haber Yo creo que provocado más problemas. Yo creo que su sueño era igual seguir con un veto presidencial, pero yo creo que sus asesores lo tuvieron que, no sé, que decir que ya hubiera sido un estallido social más nomás. Carlos, ¿y qué piensa también de la actitud tomada por el presidente Piñera, que puso muy nervioso al Congreso, dilapidó su futuro con el Tribunal Constitucional y finalmente, luego de una serie de presiones, aprobó el tercer retiro de los fondos previsionales? Es que siendo Piñera presidente siempre va a pasar lo mismo. Recuerden que Piñera es un empresario y los empresarios piensan para los empresarios. En este sentido, ¿cree que fue una buena decisión que el presidente, pese a todo, promulgara sí o sí el proyecto? Es que yo creo que fue la única decisión más cuerda que pudo haber tomado. Si el TC ya le dijo que no, o sea, ¿qué más le queda a él? Ahora, me imagino yo, Carlos, no sé si estaré equivocado, que hubiese sido tal vez más peligroso que el presidente aplicara un veto y quisiera él mismo modificar el proyecto alargando el periodo en más de 30 días a la espera de que este se concretara, ¿no? Es que puede ser. ¿Sabes lo peor para el país? Que ya Piñera le quedan 8 o 9 meses de gobierno, él ya no va a gobernar más el Congreso. Porque tampoco tiene a la gente de su lado que debería estar atrás de él. No estaba. Sí. Por ejemplo, el día domingo, cuando él dijo que iba a mandar otro
otro proyecto al Congreso, estaba Lavín, Desbordes, estaban todos atrás haciendo el show. Ahora ya no había ninguno de esos, claro, porque él fracasó, pues. Todos los ratones arrancaron del barco. Carlos, ¿cree que el gobierno está a tiempo de presentar otro tipo de proyectos que realmente apoyen la economía de las familias afectadas por la pandemia, o que definitivamente hay que seguir echándole mano a un cuarto retiro, como ya ha sido anunciado? No, yo creo que ya, bueno, Dios quiera que esta pandemia pase rápido, lo que quiera, Dios quiera que con la vacuna ya la gente pueda salir a trabajar con una responsabilidad así, pero yo creo que no, ya no se debería buscar tanto ese método, pero lo que no me gusta es que los 200.000 pesos que le van a dar a las familias que no tienen dinero en la AFP vaya directo a la AFP y de ahí la familia lo retira. Correcto. Carlos, podría ir una cuenta RUT, disculpa, podría ir una cuenta RUT para ser retirado al tiro. ¿Qué pasa? Si va a la AFP, mínimo son 15 días que ese dinero va a estar en la AFP. Y la AFP le va a sacar provecho, le va a sacar ganancia, va a trabajar ese dinero, aunque sea por 15 días, va a recuperar. Gracias a quién, a la gente. Carlos, ¿usted tiene la posibilidad de un tercer retiro? Sí, tengo la posibilidad, pero no sé, o sea, gracias a Dios no tengo la necesidad de sacarlo, pero no sé, o sea, que saque un tercer retiro y que no lo saque, la jubilación casi va a ser la misma nomás, o sea, si no es tanta la diferencia. Perfecto. Bien, Carlos, le agradezco mucho la gentileza de su llamada, como siempre interactuando y participando con nosotros en vivo en las primeras reacciones populares después de esta noticia que ha confirmado ya el propio presidente Piñera luego de su derrota ante el Tribunal Constitucional y que va a promulgar el proyecto del tercer retiro. Que tenga una buena tarde. Gracias, Carlos. Gracias, y que todo vaya bien y tranquilo nomás, y que pase rapidito esto. Sí, hay que tomarlo con tranquilidad y con calma. Sí, pues, que esté bien, hasta luego. Gracias, que esté muy bien. Carlos, un fiel televidente de Canal 30 con nosotros participando. Han surgido algunas declaraciones, particularmente de diputados del propio sector del presidente de la República. Jorge Durán, parlamentario de Renovación Nacional, es una sola persona la que tiene que salir de mi gobierno. Se llama Cristian Larroulé. Cristian Larroulé es asesor del presidente de la República, Sebastián Piñera, y para muchos es el que realmente toma las decisiones. Así lo ha deslizado incluso uno de los candidatos a la presidencia, como es el caso de Mario Desbordes, quien ha insistido en torno a esta situación. Vamos a ir deslizando y revisando lo que ocurre con el paso de los días. Francisco, ¿cómo destaca esta decisión tomada por el gobierno? El 30 te escucha, buenas tardes. Sí, la decisión no es tan la correcta, porque a uno me da lo mismo, porque a mí no me dan ni un coco. No puedo retirar porque soy entrenado del régimen antiguo. Ajá. Entonces yo no tengo derecho a nada, y aunque me muera de hambre no voy a recibir nada. Nunca recibo un bono y tengo posibilidad, por ser pensionado de una casa antigua. Correcto. Lo que quiero opinar yo es que hasta cuándo nos van a tener encerrados. Somos viejos más de 70 años y no enseñan a la esquina. ¿Qué hacemos? ¿Usted cree que hay que flexibilizar las medidas, Francisco? Yo creo que quitar una ciudad mucho más grande y los digamos, en forma que los pongan en libertad. Y a nosotros los pongan viejos, nos siguen dejando presos. Francisco, y a su juicio, ¿cree usted que las cuarentenas están funcionando así como las conocemos? No, no están funcionando. ¿Por qué? Porque la cantidad de comprometidos con contagio siguen siendo. Yo ayer fui a hacer una diligencia y pasé al INP. Sí. No me dejaron entrar porque no ya el permiso de carabineros. No creo que estamos viendo algo que nos encierran a los pobres viejos como estómago viejo. Correcto. Francisco, ¿y qué es lo que usted sugiere en este sentido? ¿Que se flexibilicen las medidas o que haya mano más dura para las fiscalizaciones? Mire, aquí hay una cosa bien clara. Para salir a caminar, los pobres viejos tenemos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. ¿Qué 10 o 70 años se levantaron 7 de la mañana para caminar? ¿Quién lo puede hacer? No sé, por eso se lo pregunto. ¿Qué es lo que usted considera respecto de esta situación? Ahora, las comunas que menos conocimiento tienen, pero de Bernal y Santiago están casi todas libres.
¿Cómo no van a hacer? Ellos tienen una señora que le van a alquilar unas camas, le van a hacer el almuerzo, tiene el jardinero, tiene el chofer. Entonces, ¿cómo no va a bajar el porcentaje de arriba de los gastos? Eso es lo mismo que aquí en San Javier, estamos encerrados como no sé, como nos catalogan a nosotros. ¿Ah? Quizás las decisiones... Francisco, quizás... no sé si me está escuchando, Francisco. Gracias. No, lo que le quería preguntar es que, tratando de entender su punto, aquellas comunas con más poder o más grandes son las que en definitiva están perjudicando tal vez a las más chicas. Pero entendiendo también que la decisión de las cuarentenas ni siquiera se toma en la región, sino que se toma en Santiago, tal vez deberían ser las autoridades regionales, de acuerdo a la realidad de su territorio, las que tomen las decisiones, por ejemplo. Es que no es así, la está tomando en París, que ni conoce comuna, no sabe. Me gustaría preguntar a París si acaso alguna vez ha estado en un hospital de San Javier, cuando está en un hospital de Villalegre. ¿Ah? Ellos se van a los puros grandes, a los puros chicos nos miran como el pargata vieja. Francisco, y lo último para... ¿Quiénes tenemos razón? Sí. En este momento, San Javier, sobre todo los grupos, estamos viviendo la verdadera dictadura. Nos obligan a estar encerrados, no puedes comprar un pan, a no salir a caminar, a nada. Porque si ayer, como te digo, fui el BNP, no me dejaron el tiempo que me llevaba permiso de Carabineros. ¿De dónde lo había visto? Correcto. Bien, Francisco, le agradezco su llamada y que nos haya permitido exponer su testimonio. Yo también le agradezco a usted por darme el espacio de poder ahogarme de esta dictadura en libertad que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Francisco, quien, es un televidente que ha calificado como una verdadera dictadura lo que está sucediendo, ya que, de acuerdo a su particular mirada, las comunas más grandes son las que están provocando un efecto dominó, por así decirlo. Es decir, comunas como Talca, Linares, Curicó, Cauquenes están arrastrando a las comunas más próximas a una situación de contagio que ha sido sucesivo y que no ha podido ser controlado con las políticas públicas determinadas por el Ministerio de Salud a través de un plan paso a paso que ha sido bastante remendado de un tiempo a esta parte y donde a su particular modo de ver esta situación debería otorgársele poder real y poder específico para la toma de decisiones sanitarias a cada región y que en común acuerdo con cada una de las comunas se puedan ir asumiendo pasos distintos y facilidades para tratar de mejorar la calidad de vida. Hay un tema que hemos aventurado hace ya varias semanas y creo que está cobrando mucha fuerza y que va a ser materia de análisis con el paso de los días, evidentemente, tanto aquí como en los demás espacios del canal. La otra pandemia, la fatiga mental, el cansancio, el desgaste y la incertidumbre que está provocando también el exceso de confinamiento. Hoy más que nunca debemos seguir cuidándonos indudablemente, pero este es un cansancio y un agotamiento que está alterando nuestra calidad de vida. Tal como también decisiones que van en un constante tira y afloja que nos tienen a todos nerviosos, con paralizaciones, con movimientos, con reacciones de diferentes sectores, porque muchas veces una sola persona tiene que tomar una decisión y no la toma nunca a menos que esté bajo presión. Gracias por estar con nosotros, que le vaya bien. Multicom Maule trae en exclusiva para sus abonados Velociraptor. Con este nuevo dispositivo, tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de Multicom Maule. 21 años dando más que los demás. Pertenecer tiene sus beneficios. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule tienen una gran sorpresa para ti y tu bolsillo. Si eres abonado, ya formas parte de la comunidad.